Buen día, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Estaremos 22 de diciembre, mis niños. El día de hoy, pues estamos iniciando semana, estamos cerca de Navidad, del 24, 25, y les comento que la clase del día de hoy estuvo programada para las 2 de la tarde. ¿Qué sucede? Pues ya es la hora y no tenemos estudiantes conectados dentro de este espacio. ¿Cuál es la medida que he tomado entonces? Voy a darles los próximos 5 minutitos que se conecte algún compañero dentro de estos 5 minutos, independientemente de si se conecta alguien o no se conecta, vamos a dar inicio a la clase. Hasta eso yo les comparto pantalla. Recuerden que si tienen alguna duda es el momento de poderla indicar para que podamos solucionar.
Bueno, mis niños, les comento que hicimos tiempito para que se conecten, pero lamentablemente no se ha conectado nadie a la clase del día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a dar inicio a la clase. La clase tiene que continuar, ¿no? Vamos a hablar el día de hoy sobre lo que es un mito inca. En este caso vamos a hablar de la ciudad sagrada. Quiero más que todo darles unos leves rasgos de lo que es la historia del Imperio Inca, para que podamos entender un poco a profundidad el cuento, el mito que tenemos aquí. Más que todo el Imperio Inca fue conocido como el Tahuantinsuyo. Se originó en la región del Cusco, en el actual Perú, alrededor del siglo XVIII. Según la tradición, fue Manco Cápac y Mama Oxa los fundadores de los cuentos míticos, y salieron del lago Titicaca para civilizar los pueblos andinos. La expansión más importante ocurrió en el siglo posterior, especialmente bajo el gobierno de Pachacútec, quien originó el estado inca, Tupac Yapanqui y Huayna Capac. El imperio se extendió desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina. Incluyó territorios del actual Ecuador, Perú, Bolivia, parte de Chile y Argentina. El imperio inca era un estado centralizado y autoritario. El inca era la máxima autoridad, considerado el hijo del sol. El territorio se dividía en cuatro suyos: el Chinchaysuyo, el Antinsuyo, el Collasuyo y el Contisuyo. Buen día, Palma, bienvenida a la clase del día de hoy. Cada región, le comento, Palma, que estamos interactuando con el mismo tema de los mitos, pero el día de hoy vamos a ver la estructura bajo lo que es un mito de Perú, que es sobre los Inca, el imperio Inca. Les estaba indicando que el imperio Inca era un estado centralizado y autoritario. El Inca era la máxima autoridad, considerado el hijo del sol. Este territorio se dividía en cuatro partes, que era el Chinchansuyo, el Antinsuyo, el Collasuyo y el Constinsuyo. Cada región estaba gobernada por autoridades locales bajo control del Inca. Las ciudades incas estaban organizadas de forma jerárquica. El Inca y la nobleza, sacerdotes y funcionarios, y el pueblo, que era la suyos. El Aylú era la base de la sociedad, las comunidades de familias, los trabajos colectivos, la solidaridad y la reciprocidad. La economía del Imperio Inca era bastante característica porque se basaba en lo que era la agricultura del maíz, la papa y la quinoa, y en el caso de la ganadería era con las llamas y las alpacas. Tenía sus propios principios económicos, que era el AINI, que era ayuda mutua, el MINCA, que era trabajo comunitario, y también tenían lo que era el MITA, que era trabajo obligatorio para el Estado. No existía como tal dinero, platita, no, no existía. Lo que se practicaba era el trueque. Palma tiene una racima de plátano, y yo tengo unos 10 litros de leche. Hacíamos un intercambio de bienes. Cuando nos referimos a culturas y saberes del Imperio Inca, pues los incas desarrollaron lo que es la arquitectura, que es bastante emblemática. En este lado del continente, pues hablamos del Machu Picchu. En el caso de la ingeniería, fueron los caminos, los puentes y las terrazas. También tuvo su aporte en lo que es astronomía y calendarios y medicina tradicional. Usaban los quispus para registrar informes. No queda de lado la religión, eran politeístas. Tenían distintos dioses, sería.
Porque tenían el Inti, que era el dios del sol, tenían el Pachamama, que era la madre tierra, y el Viracocha, que era el dios creador. La región estaba ligada eh, a la religión, a la naturaleza y a la agricultura. El imperio inca, más que todo en el Ecuador, incorporó lo que son los pueblos como los cañaris y los quitus y se enfrentaron resistencias indígenas. Recordemos que en esa época pues también estábamos en proceso de colonización y pues tenían que defenderse o perdían la vida o tenían que someterse y no perdían la vida. Establecieron centros administrativos como Temobambas. ¿Cómo cayó el Imperio Inca? Pues ocurrió alrededor del siglo XVII por la guerra civil entre Atahualpa y Huáscar. La llegada de los españoles fue también parte de esto, que fue en 1532, y las enfermedades y las alianzas indígenas con los conquistadores. Es decir, había una batalla entre Atahualpa y Huáscar, ¿verdad? Uno de estos dos, se los dejo para que lo investiguen ustedes, traicionó a su tierra. Fue e hizo convenio, digamos que convenio, con alianzas con los europeos, porque recordemos que España también forma parte de la Unión Europea. Al hacer esto, traicionó a su tierra y por eso fue parte de la pérdida de aquella guerra. Solo eso, sino que vino lo que es la colonización completa y ciertas tierras también fueron eh, adquiridas por ellos, por los europeos, ¿no? Después vino también otra guerra que era que tenían, que querían de nuevo sus tierras y aún en la actualidad, pues el Ecuador inicialmente no era el Ecuador del tamaño que es actualmente. Ecuador abarcaba parte de Colombia, parte de los países alrededor era más grande, solo que al ser un país que colinda con la mitad del mundo, que colinda con la abertura directa al mar, tenemos la salida más beneficiosa, cada uno vio su oportunidad y por eso fue que Ecuador perdió parte de sus tierras. El imperio inca fue una de las civilizaciones más importantes de América, con una organización política, social y económica avanzada, cuya herencia cultural sigue presente en los pueblos andinos. En este caso sí tenemos pueblos que son de aquí en el Ecuador, pero es minoría. La gran mayoría quedó pues, en Perú. Teniendo ya más o menos una idea de cómo esta cultura del imperio inca, vamos a empezar con la lectura del mito inca de la ciudad sagrada. ¿Nos podría leer este mito Palma? La ciudad sagrada, mito Inca, Perú. Huiracocha, que había ahuyentado las tinieblas, ordenó, ordenó al sol que enviaran a una hija y a un hijo a la tierra para iluminar a los ciegos el camino. Los hijos del sol llegaron a las orillas del lago Titicaca y emprendieron viaje para las quebradas de las cordilleras. Traían un bastón. En el lugar donde se hundiera al primer golpe, fundarían el nuevo reino. Desde el trono actuarían como su padre, que da a luz la claridad y el calor. Empujan las cosechas, multiplican las manadas y no dejan pasar días sin visitar el mundo. Por todas partes intentaron clavar el bastón de oro. La tierra lo rebotaba y ellos seguían buscando.
Escalaron costumbres y atravesaron correntadas y mesetas. Todos los pies tocaban, se iban transformando, hacían fecundas las tierras áridas, secaban los pantanos y devolvían los ríos a sus cauces. Al alba los escoltaban las oscas y los tambores al atardecer. Por fin, junto al monte Guanacauri, los hijos del sol hundieron el bastón. Cuando la tierra los tragó, un arco iris se alzó en el cielo. Entonces el primero de los incas dijo a su hermana y mujer: convoquemos a la gente. Entre la cordillera y la punta estaba el valle cubierto de matorrales. Nadie tenía casa, las gentes vivían en un agujero y al abrigo de las rocas, comiendo raíces y no sabían tejer el algodón ni la lana para defenderse del frío. Todos lo siguieron, todos les creyeron, por los fulgores de las palabras y los ojos. Todos supieron que los hijos del sol no estaban mintiendo y los acompañaron hacia el lugar donde esperaba. Todavía no nacía la gran ciudad de Cusco. Ya terminó la lectura, Castro, perdón, Palma. Dígame. Ya, ¿qué parte usted destaca más que todo de ese fragmento que acabamos de leer? Mil disculpas que se me acaba de quedar sin batería la computadora. De todo lo que leyó, ¿usted qué es lo que más destaca de esto? Que a pesar de todo lo que han pasado, todos creyeron en los hijos eh, del sol, en las palabras que estaban diciendo ellos. Más que todo le dieron la confianza. Es, es, es bueno poder confiar en alguien o en algo, sí es bueno, porque a veces se necesita de un apoyo, ¿no? Pero siempre se debe de poder discernir el elemento por el cual vamos a depositar nuestra confianza. Ustedes no pueden depositar su confianza en una persona que puede que no conozcan o que no sepan cómo funciona. Tienen que, si, por ejemplo, si Palma quiere ser amiga de Castro, tiene que conocerla, tiene que decirle, ok, tú te llamas, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus preferencias? ¿Qué te disgusta? Para poder depositar su confianza, porque cuando uno tiene una confianza con otra persona, uno le va a poder decir, ¿sabes qué? Está bien lo que haces o está mal lo que haces. Uno habla en comodidad. Muy diferente decir amigos que compares. Un amigo le va a decir, ¿sabe qué? Vámonos a pasear cuando no tienen permiso para salir a pasear, pero, perdón, un compadre les va a decir, salgamos a pasear. No tienen permiso, pero salen a pasear. Y un amigo le va a decir, no, quédate en tu casa porque no tienes permiso. O en tal caso, vayamos juntos a pedir permiso. Eso es la diferencia que deben de distinguir, porque sí, es importante que están aún jóvenes, pero deben de aprender a discernir cuáles son las amistades que ustedes van a establecer. Van a establecer porque esas amistades, el propósito de una amistad es poderla conservar a largo plazo. Si ustedes se proyectan una amistad, vean cómo van a estar con esa persona a largo tiempo, van a poder seguir teniendo las mismas preferencias, van a proyectarse, cómo se proyectan, por ejemplo, Palma, tenemos a Palma y Castro, que quieren, que son amigas, cómo ellas se proyectan dentro de
8 años, siendo licenciadas, siendo ingenieras, cada una con su trabajo, con su empresa. Pero si una no quiere, no tiene esas proyecciones y la otra sí, pues no van a tener una comunicación buena. Por eso es importante que ustedes eh, puedan entender que sí, es bueno tener a alguien de confianza, pero siempre elegir de la forma correcta. Vamos con la siguiente. La tarea en clase del día de hoy, vamos resolviéndola, ¿no? Aún tenemos un ratito. Denme un ratito que ya les estoy bajando. Ya. Los hijos del sol comenzaron su viaje desde el lago Titicaca hacia dónde? Maldonado. Los hijos del sol comenzaron su viaje desde el río Titicaca hacia dónde? Castro, la misma pregunta. Los hijos del sol comenzaron su viaje desde el lago Titicaca hacia dónde? Creo que hablaban sobre algo ahí en la altura. Ya, pero ¿hacia dónde? Pues iniciaron el viaje desde el lago Titicaca. ¿Hacia dónde? Chao, Danielita. Chao, besito. Ya. Ya se va, Danielita. Palma, la misma pregunta. ¿Hacia dónde fueron? Por las quebradas de la cordillera. Ya. Por las quebradas de la cordillera. Aquí dice. La tarea en clase para el día de hoy es de completar. Tenemos unas preguntas que ustedes van a completar. La siguiente lectura, porque como que no nos va a quedar el tiempo, vamos a leer un, un mito azteca. Por favor, Castro, ayúdenos con la lectura. Mandorinos desnudos, lastimados, caminaron noche y día durante más de 2 siglos. Le iban buscando el lugar donde la tierra se tiene entre caña y su juncia. Varias veces se perdieron, se dispersaron, volvieron a juntarse. Fueron volteándose por los vientos, se arrastraron andándose los unos a los otros, golpeándose, empujándose, cayeron de hambre y se levantaron nuevamente, cayeron y se levantaron. En la región de los volcanes, donde no crece la hierba, comieron carne de reptiles, traían la bandera y la capa de Dios que había hablado de los sacerdotes durante el sueño y habían prometido un reino de oro y bruma, de que Tarsa sujetaría del mar a mar a todos los pueblos, ciudades, había anunciado el Dios, y no será
por hechizo, sino por ánimo del corazón, valentía de los abrazos. Cuando se asomaron a la laguna luminosa, bajo el sol de la melodía, los aztecas lloraron por primera vez. Allí estaba la pequeña isla del barro sobre el napo, más alto que los juncos, pa- y las pajas bravas existían en el ángulo a sus alas. Al verlos llegar, el águila humilló la cabeza. Estos parias, apiñados en la orilla de la laguna, mugrientos, temblándose, eran los elegidos, lo que en el tiempo remoto había nacido de la boca de los dioses. Voluntes le dieron la bienvenida. Este es el lugar de nuestro descanso y nuestra grandeza. Resonó la voz, mandó, que se llamaba Tenochtitlán, la ciudad que será la reina y señora de todas las demás. México es aquí. Gracias, Castro. Para poder entender este mito azteca, vamos a darles una introducción, ¿sí? Los aztecas son también llamados mexicanos, así los conocemos los mexicanos. Fueron un pueblo indígena que se estableció en el Valle de México. Según la tradición, provenían de un lugar mítico llamado Axtla. Tras una larga migración, fundaron su ciudad cuando vieron la señal indicada por su dios, que es lo que nos decía Castro, Huitzilopochtli, y por eso fundaron pues también la capital con ese nombre, que era una águila posada sobre un nopal devorado por una serpiente. Esto fue en 1325 que se fundó en la capital, que es Tenoclochi. Formaron el imperio azteca. Pasaron de ser un pueblo sometido a convertirse en una gran potencia, que fue en 1428. Formaron la Triple Alianza entre Tenochtitlan, Texcoco y Trocolopan. Gracias a estas alianzas, pues se denominó la gran parte de Mesoamérica. Y si ustedes se percatan, México tiene sus distritos, sería, con nombres bastante originales, muy distintos a los de aquí que se considera pues en Ecuador. El imperio azteca era militarista y centralizado. El Huey Tlatoani era el gobernador supremo y existían sus consejeros de nobles y los sacerdotes, y las ciudades conquistadas pagaban pues el tributo, que eran alimentos, telas, metales, lo que tenían o lo que fabricaban tenían que pagar un tributo. No era como, digamos que el impuesto obligatorio, no de acuerdo a los ingresos, sino lo que indicaba pues el gobernante supremo. La sociedad estaba jerarquizada porque eran la nobleza, los pipislin, los sacerdotes y los guerreros, los comerciantes, el pueblo y los esclavos. Existía la esclavitud sin duda alguna. Tenían una economía que se basaba en agricultura, especialmente en maíz, frijol y cacao. Tenían lo que era el chinampas, que era un sistema agrícola sobre agua, el comercio y el trueque, y los tributos del pueblo que eran sometidos. Los tributos venían de los esclavos prácticamente. Así. Era una cultura bastante diversa, con muchos saberes, porque destacaron la arquitectura de templos y pirámides, la astronomía y calendarios, la escritura pictográfica, la medicina tradicional. Tenían una religión politeísta, creían que los dioses necesitaban energía humana para mantener el equilibrio del universo.
Los principales dioses, pues es el que vemos en pantalla, que está subrayadito, el, que era el dios del sol y de la guerra, el Quetzalcóatl, que era sabiduría y vida, y el Tlaloc, que era la lluvia, que realizaban los sacrificios humanos con rituales religiosos. Sí, ellos eran los que, pues, hacían tenían que a alguien darle para poder hacer el ritual. La caída del Imperio Azteca, ¿cómo pasó? Pues el Imperio Azteca cayó en 1521, tras la llegada de los españoles liderados por Hermes Cortés. Las causas que tuvieron esta caída fueron la superioridad militar española, tuvieron las alianzas con pueblos enemigos de los aztecas, que es lo mismo que les digo, el enemigo dentro de casa, y las enfermedades como la viruela. Resulta que al ser habitantes de otra parte del planeta, el ambiente es distinto, la alimentación es distinta, el estilo de vida es distinto. Al traer a toda esa gente a esta parte, pues al Imperio Azteca, recuerden que lo que llevaban no era la Divina Comedia, pues no, no llevaban a la nobleza, sino que lo que llevaban eran esclavos, prisioneros, eh, caídos en guerra, todo aquello. Entonces eran personas que tenían una situación de salud complicada y todo eso se agravó al llegar a una alimentación, un ambiente, a trabajar y provocó lo que fue la viruela. El Tenochtitlan fue destruido y con ella se construyó pues lo que es la Ciudad de México. Los aztecas fueron una de las civilizaciones más poderosas de América, como una organización política, social, cultural avanzada, cuyo legado aún forma parte de la identidad mexicana. Por eso la bandera de México sigue siendo idéntica. Hasta allí. En la siguiente clase vamos a debatir sobre esta historia un poquito, vamos a profundizar. ¿Tenemos alguna duda de lo que hemos visto el día de hoy? Los mitos. Estamos haciendo una comparación de un mito peruano con uno mexicano. No, mi, ¿No? ¿Todo completamente claro? sí, mi. Listo. La tarea del día de hoy, como les indicaba, se va a basar en la lectura principal que hicimos, que nos leyó Palma, del mito de Perú. Si tienen dudas, me escriben un mensajito por la plataforma que yo con gusto les respondo. Y si no les respondo en el mensajito de la plataforma es porque yo les respondí en la clase en vivo. Si no pudieron conectarse a la clase en vivo, vean la clase grabada. Igual con gusto, yo estoy aquí para servirles y resolver cualquier duda académica que tengan al respecto de la materia. Recuerden que la tarea es hasta las 10 de la noche y después de las 10 de la noche estaría atrasada a menos que tengan un justificativo. Con eso finalizamos el tema del día de hoy. Gracias Palma, gracias Castro por estar activas y participativas dentro de clase y les extiendo la invitación para que vengan a la siguiente clase. No se olviden de mí. Chao, chao. Chamis, cuídense. Chao.